Acompáñeme al libro de Apocalipsis, capítulo 12 y verso 5. Estaremos leyendo el verso 5 para iniciar. Apocalipsis 12, verso 5 dice a la letra de la siguiente manera: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén, amén. Puede sentarse. En el servicio anterior nosotros estuvimos hablando en el capítulo 12, en el verso 1, cuando estuvimos iniciando precisamente que hablábamos de lo que dice aquella aparición en el cielo. Dice una gran señal y una mujer vestida de sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Hablamos acerca de ello y no quiero tomar mucho tiempo, solamente quiero decirle que esta mujer representa a la nación de Israel. Y aquello que aparece, esta es una señal que está viendo el apóstol Juan en ese momento, y aquella corona que aparece allí en su cabeza con 12 estrellas, esas 12 estrellas que aparecen allí también reflejadas en ella, estas representan a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, ahora ya teniendo más claro de qué es esta representación, y algo que me llamaba mucho la atención y comentaba, no sé si lo logré hacer, pero algo que comentaba es que dentro de la iglesia tradicional, al hablar de esta mujer acá, de esta mujer que aparece acá, ellos consideran que es la Virgen María. No es así, de esa manera, porque no hay un contexto que nos venga a sostener que ella es de la que se está hablando allí. Ahora, sin embargo, recordemos que hay algunas cosas interesantes en medio de todo esto. El Señor prometió, dio su promesa en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando hablaba al respecto de la promesa del Mesías. Y aún en ese momento, yo quiero que usted nos demos cuenta que en ese momento en especial, todavía Israel ni siquiera estaba como nación, porque más adelante nosotros encontramos al patriarca, a Abraham, cuando a él se le da una promesa que de él saldrá una nación. Y cuando nosotros nos vamos dando cuenta que paulatinamente esto va creciendo, y ahí nacerá en medio de ti el libertador. Y es cuando nosotros empezamos, a través de la historia, vemos la descendencia, y a través de esa promesa que el Señor dio desde sus inicios en el libro de Génesis, viene a nacer el Mesías prometido. Dios escogió a una mujer llamada María para concebir, no por obra de carne, sino por obra del Espíritu. Que hay una cosa, algo diferente. Porque sin embargo nosotros no podemos decir, y incluso los evangelios nos relatan a nosotros también, que ella tuvo más hijos. Sin embargo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y usted me dirá, ¿por qué dice esa frase, pastor? Bueno, es simple, porque quiero recordarle que en su momento determinado, el Señor, después de que él resucitó y llegó y fue llevado al monte de los olivos, al monte de los olivos, antes de ascender, recordemos una cosa, que una carne normal no podía ascender,
porque Él fue enviado del Padre y tomado del Padre nuevamente. Por eso es que incluso aquellos ángeles llegaron allá y tocaron y hablaron a aquellos que estaban viendo algo tan especial, lo que se conoce como la ascensión de Cristo. Y ellos dijeron de esta manera: a este Jesús que vosotros veis ir hoy, Él también volverá. Y entonces esto es lo que viene a hacer el apóstol Juan, a relatarnos lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor. Y entonces aquí es donde todo se va tornando de una manera muy especial, porque todo nace a través de lo que es el pueblo de Israel, y ahí se consuma verdaderamente la promesa del Mesías, la promesa del Mesías. Ahora, quiero que nos vayamos dando cuenta a través de todo esto, que dice el verso 2: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hay dos cosas que quiero acentuar al respecto de ello. Recordemos que el recorrido del pueblo de Israel antes de que el Mesías nazca fue bastante difícil. Fue algo difícil, porque realmente debemos de recordarnos que ellos desde el inicio han sido perseguidos y han sido muchas veces tratados de borrar de la faz de la tierra, pero el propósito divino se ha cumplido en sobreguardarlo. Y podríamos hacer memoria de tantas cosas que han pasado a través de la historia, pero sin embargo gastaríamos mucho tiempo al hacerlo. Pero sí, por eso dije dos cosas que quería hacer. Una de ellas es que recordemos que esta es la forma también en la que nosotros vemos cómo se quiere exterminar o aniquilar o terminar al pueblo escogido de Dios a través de los tiempos, antes de que aún el Mesías no naciese. Y estamos hablando del linaje, estamos hablando del pueblo, estamos hablando de aquel pueblo o aquel pueblo al cual Dios le dio la promesa. Pero ahora mire su segundo aspecto. El segundo aspecto también tiene que ver con respecto al nacimiento de ¿quién? De el Mesías. Porque si debemos de recordar esto, esto es tan importante, porque ya ahora, en el tiempo donde la palabra, lo que se dice el logos, va a cobrar vida, como dice el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, porque ahora el verbo o la sustancia misma o la palabra misma va a cobrar vida. Y entonces en Mateo, si usted me acompaña, por favor, en el Evangelio según Mateo, ya que hace un par de días, se estaba celebrando o se celebraba dentro de lo que todos conocemos como lo que es Navidad, o se conoce como el nacimiento del Señor. Ahora, pero hay algo interesante, porque en el verso 19, en el verso 19 del capítulo 2, recordemos que Herodes el Grande quiere determinar matar a todos los niños menores de 2 años hacia abajo, porque cuando se acercaron aquellos hombres sabios del oriente y le dijeron: en Belén de Judea ha de nacer el Mesías, ha de nacer el rey de los judíos, ha de nacer aquel que el Padre ha prometido. Entonces quiere decir que con esa promesa este hombre era tan celoso
que incluso ya había matado a algunos de sus hijos. Ahora, al saber por boca de aquellos hombres sabios del oriente, también toma una decisión de aniquilar que todo niño que había nacido en Belén, todo niño menor de 2 años, fuese muerto. Y se lleva lo que conocemos, la matanza de los niños. Verso 19 en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo dice: pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños, en el verso 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto nos indica a nosotros, un poco más atrás, regreso al verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces él toma la decisión de qué. Entonces esto quiere decir que la lucha para que naciese el libertador, para que naciese el Mesías, fue desde sus principios, fue desde sus inicios. Es más, no tengo tiempo para detenerme para hablar un poco con respecto a toda la genealogía, pero quiero decirlo que uno de los momentos más claves, uno de los momentos más importantes para aquellos que nos gusta hacernos preguntas con respecto a la palabra, en el libro de Ageo, cuando nosotros encontramos a Zorobabel y encontramos a todos ellos allí, parece que por un momento la genealogía del Señor se pierde, pero deberemos de tener cuidado porque esa continúa. Parece que no hay, parece que la genealogía se va terminando. No, y recordemos una cosa, que cuando nosotros leemos los evangelios es importante ver de qué lado está corriendo la genealogía o presentándola cada uno de los evangelios, porque cuando usted lee el evangelio según Mateo, y la ve también por el lado de lo que dice el evangelio según Lucas, por favor póngale mucho cuidado. Y aunque a aquellos, sé que hay algunos que no les gusta leer genealogía, pero esto le ayudará a usted a verse en el momento crítico que parece que está como en incertidumbre la genealogía del Señor. Pero no es así. La genealogía, la palabra se cumplió de que ahí va a nacer el Mesías prometido. Claro que en su tiempo, en este tiempo cuando él nació allá, cuando estaba Herodes el Grande, permítame decirle que ellos estaban a la espera de un hombre, de un guerrero. Ellos estaban a la espera de un rey que viniera y viniera y les quitara el yugo romano. No, recordemos una cosa, que para todo esto el Señor ha puesto a los hombres mismos, y fue el hombre, y decía en los servicios anteriores, que el hombre ha sido desviado por la cuestión de que Satanás ha gobernado la mente de los hombres, y los hombres nos hemos perdido del camino de la verdad. Nosotros hemos sido desviados. ¿Por qué? Por cuestión de el enemigo de nuestras almas. Ahora, regresamos nuevamente a Apocalipsis, en el capítulo 2, y dice: y estando encinta clamaba con dolores de parto en las angustias del alumbramiento. O sea, lo dicho en el evangelio de según Mateo, todo esto fue un llorar, fue un lamento, porque hay algo interesante que también cabe resaltar entre medio de todo esto. Es cuando ellos son llevados cautivos,
por los babilónicos, se recuerdan que se nos enseña a nosotros, la Biblia nos dice en el libro de los Salmos que a ellos les pedían que cantasen y ellos no querían cantar debido a que ellos estaban cautivos. Muchas veces se sentían desconsolados, pero en medio de todo ello, déjeme decirle, cuando nosotros estamos abatidos, parece que el Señor no está cerca de nosotros, pero Él ha hecho una promesa. Y Él dice en su palabra: nunca te dejaré ni te desampararé. Nosotros nos podemos sentir agotados, nosotros nos podemos sentir como que ya estamos nosotros terminados, pero si Él ha dicho eso en su palabra, fortalézcase porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos se arrepienta. Si Él dijo así, es amén, y su amén, y eso continuará por los siglos de los siglos, amén, hasta que se cumpla lo que Él ha dicho en la vida de cada uno de nosotros. Pero como seres humanos, nosotros desfallece nuestra fe y a veces claudicamos, nos quedamos allí. Pero sin embargo, el cumplimiento de que el Mesías iba a nacer, nació. Hubieron épocas diferentes y no quisiera pasar tocando una por una, pero sí podríamos mencionar muchas de las épocas en las que ellos vivieron. Veamos lo que dice el verso 3. El verso 3 está ocupando una parte muy importante, porque a través de ella vamos a encontrar bastante simbolismo. Y en ese simbolismo yo quiero que nosotros nos vayamos dándonos cuenta que van a aparecer cada una de estas cosas que aparecen ahí, tienen una respuesta para nosotros. Dice, porque ya esta era, dice, también apareció otra señal. O sea, esta era otra señal. Ya no era como la que nos ha relatado en el verso 1 y 2. Ya esta era otra señal. Y dice, otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Un dragón rojo. No como lo que nosotros vemos al estilo japonés o asiático o chino, como lo querramos nosotros decir, del cual no, es un dragón como ensangrentado. Pero eso tiene que ver precisamente, porque recordemos una cosa, y lo dije, que el dragón acá tipifica el enemigo de nuestras almas. Y a través de la historia ha habido tantos mártires de los que nosotros conocemos, hombres de Dios, hombres que dieron su vida. ¿Por qué? Por amor a Dios, por tratar de que el evangelio llegase también hasta nuestros días, como también ellos exaltar el nombre del Señor en su momento. Incluso una de las cosas interesantes que a mí me llama mucho la atención, para mencionar uno de los mártires, en el caso de Isaías fue aserrado. Ahora, no muchos de nosotros quisiéramos ser cristianos y decir, óigame, a mí me van a cerrar. No, creo que cambiaríamos el dejar de ser cristiano, decir, pero a mí no me aserre, por favor, vamos, no me pase la sierra, por favor, vamos, tranquilo. No, sin embargo, estos hombres, por haber cumplido el mandato divino, porque le diré una cosa: si nosotros nos avergonzamos de Él aquí en la tierra, Él también se avergonzará de nosotros allá en el cielo. Y los años que vivimos en la tierra son pocos en comparación a lo que es la vida eterna. Amén. Ahora, y dice, he aquí un gran dragón escarlata. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Veamos,
Me parece interesante porque hay que observar algo entre medio de ello. Lo primero que yo quiero que nosotros nos demos cuenta es que eran ¿qué? 7 cabezas. Ahora, y tenía 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. Ahora, 10 cuernos, y en sus cabezas, ¿qué dice? 7 diademas. Bueno, vamos a entrar en algo que es interesante al respecto, ya que para ello necesitamos identificar primero, el dragón que aparece allí es el diablo o el enemigo de nuestras almas. Ahora, pero hay una diferencia con el que va a aparecer más adelante. Esta visión que Juan está teniendo, la está teniendo en el cielo. La está teniendo en el cielo. Y para ello, cuando analizamos este texto es paralelo a lo que dice Daniel en el capítulo 2, donde aparece en Daniel capítulo 2 y aparece verso 32 al 35, donde Daniel le está descifrando al rey Nabucodonosor aquellos 7, dice las 7 cabezas que aparecen ahí. Y para ello dice en el verso 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Y es importante porque las cabezas que van a aparecer allí, van a aparecer y tienen que ver con los reinados a través de la historia de la iglesia. Hay algo interesante, porque a través de ella usted va a observar en cada una de ellas que la primera que aparece es el imperio babilónico, la época de oro. Y aparecen enseguida también, aparece como el rey principal de ellos, que es el rey Nabucodonosor. Ahora, el segundo que aparece en el pecho y los brazos, que son de plata, son los medo-persa. O sea, en la época de Ciro el Grande, cuando Daniel también tiene que ver en esta época. Aparece en la cintura y los muslos, aparece que Grecia, o lo que es conocido como la época de bronce, donde apareció aquel gran conquistador Alejandro el Grande o Alejandro el Magno. Aparte de ello, ahora sí, viene algo interesante, y por favor vaya contándolos, porque aparece el cuarto reino, que es el reino de Roma, que al final viene a ser dividido, pero siempre es un solo imperio. Pero si usted nota algo interesante en medio de ello, es que aparece, los pies vienen a ser el quinto reino, o el cual nosotros conocemos, donde aparecen los 10 dedos de los pies, en los cuales vienen a ser los reinos o aquellos reinados unidos de una forma diferente a nivel mundial, dentro de los cuales estos tienen una mezcolanza hasta con barro. Por eso es que el reino venidero, y ahí aparece una piedra, que este viene a ser el séptimo. Entonces usted me diría, ¿y dónde queda el sexto? Porque usted se pregunta rápido, si usted me va contando, hasta aquí tengo 5, y dijimos que eran ¿qué? 7. Entonces el reino venidero de nuestro Señor Jesucristo viene a ser ¿qué? El octavo. ¿Qué pasó, pastor?
¿Se equivocó en la cuenta? No me estoy equivocando en la cuenta. Porque lo que pasa es que esa piedra que simboliza la venida de Cristo, que va, no, perdón, anteriormente dije que era el séptimo, es el octavo. ¿Por qué? Porque esas son las 10 naciones, los dedos de los pies son las 10 naciones mundiales, y se las voy a mencionar para que queden, y estas tienen que ver con el antepasado o cómo fueron todos estos quedando, porque estoy hablando de historia. Ahora, recordemos que aparece Inglaterra con los anglosajones. El reinado inglés fue perdurado por mucho tiempo. El reinado de los alemanes, el reinado de los francos con los franceses, los lombardos con Italia, los visigodos con los españoles, los suevos con Portugal, y estoy hablando de reinados, o sea, a reinados a menor escala, no como imperios. Estos no son imperios, por eso es que aparecen en la tipología como dentro de los 10 dedos de los pies. Voy con el séptimo, los burgundios, que son de los suizos, los herulos, que vienen de ser de Ucrania, que a través del tiempo han ido desapareciendo, porque ya usted no escucha hablar del reinado ucraniano. Ya en este tiempo ya usted ya no oye hablar de ellos. Muchos con el tiempo han ido desapareciendo. De hecho, por eso es que usted ve que en España se mantiene aún todavía la posición de un reinado. En Inglaterra todavía se mantiene un reinado. Aún algunos de ellos todavía están en vigencia, pero si usted los cuenta, vienen a ser 10. Voy con el noveno, los vándalos de Algeria, allá por Libia. Y esto ya estamos hablando más o menos allá dentro que son los árabes, allí mismo. Luego también los ostrógodos, que vienen a ser los de Rumania, Australia, que también allá en Australia también hay un reinado ya a menor escala, porque el tiempo ha transcurrido, pero todos estos fueron reinados que tienen que ver con la tipología que usted está viendo ahí de los que. Pero viene uno con un tiempo más corto, de acuerdo a lo que Juan está diciendo. ¿Por qué? Porque va a venir ¿qué? Un reinado temporáneo que muchos conocemos como el milenio, que aparece allí. Ahora, ese es un reinado temporal, porque viene verdaderamente cuando Cristo ha de enviar que toda esta tierra será purificada, y entonces sí, como dice en el capítulo 22, y todos reinaremos con él. Ahí aparece ya el séptimo, pero también está uno antes de que Cristo, ¿qué? Porque va a aparecer el reino del anticristo. Cuando él, ese es este viene a ser el sexto. Cuando él viene a ¿qué? E incluso dice que entablará relaciones con Israel, pero después va a cambiar todo el asunto. Porque después entonces Israel va a caer en manos de ellos, porque los van a querer exterminar. Y entonces viene el periodo de lo que nosotros conocemos como el milenio, y aparece la mano del Señor también dentro de ello. Pero el Señor hasta esa época no ha descendido, que es el octavo. ¿Estamos bien? Ahora, hasta ahí parece que dije tantas cosas y en una sola, y solo hablando de lo que son los reinos. Por eso es que para mejor interpretarlo, vayamos a Daniel capítulo 2 del verso 35, y lo vamos a leer para que nosotros comprendamos. Los otros ya usted ya los lleva en su corazón, y si los apuntó, usted se queda con ellos. Pero veamos lo que dice. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó.
entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Esto quiere decir que todos los imperios y todos caerán, y toda rodilla se doblará delante del Señor. No hay nadie. Y fueron como tamo de las eras de verano, y se llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Hasta allí hemos hablado simplemente de lo que significa todo esto, que algunas de las cosas que está diciendo aquí, las 7